Este programa está patrocinado por el Instituto Pensamiento Positivo, formación en desarrollo personal y profesional. Los seminarios Vivir sin Jefe, Vivir con Abundancia o el Máster de Emprendedores te facilitan los sistemas y las claves prácticas para que puedas conducir tu vida al siguiente nivel. Accede a cientos de artículos y vídeos gratuitos y a toda la información sobre nuestros sistemas formativos en pensamientopositivo.org. Y una semana más lo hacemos pensando en positivo con Sergio Fernández. Sergio, buenos días. Buenos días, Carlas, ¿cómo estás? Como saben, Sergio es nuestro emprendedor, nuestro entrenador personal, quien hace que pensemos en positivo. Y ya saben que las reflexiones que escuchan en este espacio las pueden recuperar no solo en nuestra página de internet, en rtve.es/noesundía, sino también en su blog, pensamientopositivo.org. Sergio. Efectivamente, y también en un canal de YouTube, que es Pensamiento Positivo 1 con número, en el YouTube, lo pones ahí, y todos los programas los estamos grabando, y bueno, pues además de oírlos, pues nuestros escuchantes te pueden ver la cara, ¿eh? Bueno, preséntanos al invitado que nos acompaña hoy, que está contigo en los estudios de Radio Nacional en Prado del Rey. Sergio. Claro que sí, Carlas. Mira, hoy hemos llamado a Gustavo Bertolotto. Gustavo, se licenció en Economía en los años 70. En 1980 fundó en España el Instituto Potencial Humano, donde introdujo la enseñanza de la PNL, de la programación neurolingüística, que es de lo que vamos a hablar hoy, una herramienta brutal de crecimiento personal. Y bueno, pues vamos a estar con Gustavo tratando de desvelar qué es esta herramienta. Bueno, pues él la introdujo en España en el año 89. Y además él se ha formado con Bandler y con Grinder, que son los dos grandes artífices, los dos grandes creadores de esta herramienta que es PNL. Además tiene libros publicados, acaba de participar en Teoría General del Coaching, y tiene un libro que se llama Desarrollo Personal con PNL. Gustavo Bertolotto, Carlas. Señor Bertolotto, buenos días. Hola, buenos días. Gracias por acompañarnos. Es un placer. Si te parece, Sergio, vamos a esclarecer algunos términos para introducir el tema de hoy. Pues mira, Carlas, simplemente, fíjate, te voy a contar hoy una anécdota, sí. Y es una anécdota que explica cómo nació esto de la PNL, de la programación neurolingüística. Imagínate, Carlas, ponte en los años 70 en una universidad norteamericana, en concreto en la Universidad de Santa Cruz. Y allí hay dos estudiantes, uno de informática y otro de lingüista, y otro de, bueno, un lingüista, estudiante de lingüística, que son Bandler y Grinder, que son los dos creadores de la PNL. Y están ahí charlando en la cafetería y dicen, joder, qué profesor tan pesado, qué mal se explica, qué tiene un gran comunicador. Fíjate, se hacen esta pregunta y dicen, oye, ¿qué tiene un gran comunicador frente a una persona que no sabe comunicar, que no sabe transmitir? Sí. Entonces hacen esta pregunta y dicen, oye, pues vamos a ver qué hacen los grandes comunicadores y vamos a intentar sacar cuáles son pues los comportamientos, los patrones, las actitudes, no sé. Vamos a ver qué tienen en común para transmitir sus mensajes. Hablan con Bateson, que es por aquel entonces el rector de la Universidad de Santa Cruz, y además aquellos oyentes que sepan un poco de temas de comunicación y de crecimiento personal sabrán que estaba ligado a la Escuela de Palo Alto, un descubrimiento para mí hace años, la verdad, y le proponen pues estudiar qué hacen los grandes comunicadores. ¿Qué hace Bateson? Pues le pone a su disposición los medios y las personas para ponerse a investigar sobre este tema. ¿Y qué es lo que sucedió? Pues que crearon la PNL, la programación neurolingüística, con la que vamos a hablar hoy con Gustavo Bertolotto en este espacio. Señor Bertolotto, sí. Sergio Fernández conoce el término, usted también, pero un servidor y quizá muchos de nuestros escuchantes no. Es verdad. Vamos a contarlo, si le parece, de forma sencilla, clara, qué es la PNL, que parece un término así muy extraño, pero que en definitiva es casi, bueno, pues si lo redujéramos a una simple frase, el estudio de los procesos mentales, más o menos. Más o menos. Más o menos. Cuéntenos. Pues, vamos a ver, lo más sencillo que puedo decir es, la PNL explica cómo estamos programados por las experiencias de nuestra vida. Y cómo, por supuesto, desde allí podemos desprogramarnos. ¿Se puede decir, Gustavo, que la PNL ha descubierto el lenguaje del cerebro? ¿Con qué lenguaje opera el cerebro? Exactamente. No hablamos del lenguaje neuroquímico fisiológico, estamos hablando del lenguaje representacional. En definitiva, la palabra clave es cómo pensamos. ¿Y cómo pensamos? ¿Qué ha descubierto la PNL? Algo que es de perogrullo. Pensamos en base a los 5 sentidos, pensamos en base a las imágenes, a las palabras, a las sensaciones táctiles, olfativas, gustativas, pero la manera en que pensamos no es tal cual vemos las cosas. Lo que vemos fuera, hasta que se representa interiormente, pasa por muchos filtros.
esos filtros que sistémicamente se llaman generalizamos porque tenemos una experiencia anterior, por ejemplo, que estamos paseando por el campo y nos ha picado una avispa, y entonces cada vez que aparece una avispa por el entorno, nuestro inconsciente lo registra y ya entramos en estado de tensión o ansiedad. Generalizamos entonces las experiencias, y una cosa no fue mal una vez, tendemos a pensar que puede seguir yendo mal. Claro. Omitimos información que no está de acuerdo con los parámetros básicos de nuestra vida, lo que forma parte de nuestra educación especial, lo que nos han enseñado nuestros padres desde que nacemos, ¿no? Entonces aquellas cosas que no concuerdan con ese mapa original que tenemos, pues la dejamos de lado, la omitimos. ¿Y los parámetros culturales también son importantes? Claro. Ahí donde decía Sergio que Waslavic y Bateson fueron tan importantes para entender que la comunicación no puede entenderse si no hay un parámetro cultural que la envuelve. No existe comunicación sin cultura. Por eso es tan importante entendernos que la comunicación real, aunque con un gesto sencillo, que para nosotros levantar el pulgar significa, oye, estoy de acuerdo, para otras personas en otras culturas eso significa, pues, una mala palabra. Entonces entiendo que lo importante no es lo que piensas, sino cómo lo piensas. Es un poco la película que te cuentas a ti mismo de lo que has vivido. Exactamente, así es, Carlos. O sea, esta es nuestra gran historia, darnos cuenta de la diferencia que hay entre lo que sucede y lo que yo pienso. Y a esto le llamaron, pero utilizando un término anterior también de gramática transformacional, Korzybski había dicho, el mapa no es el territorio. Quiere decir que la idea que yo me hago de las cosas no son las cosas en sí mismas, es mi idea. Y cuando discutimos desde nuestros mapas, de nuestras ideas preconcebidas de lo que está sucediendo, y una persona que tenga mayor cantidad, vamos a decir, de explicaciones de algo, es el que más puede controlar una situación. Esto es cibernética pura. O sea, a una medida que tienes más información, más capacidad de control y de una situación y de encauzar tus propias respuestas, que es de lo que se trata cuando aprendes tu sistema, vamos a decir. Me falta una sola cosa para terminar, porque son tres. Lo que hace nuestro cerebro: generaliza, omite y distorsiona. Y la distorsión existe en base a las creencias, por ejemplo. Lo que tú crees que son las cosas. Lo que tienes dentro tuyo y que te explica de qué manera funciona el mundo, de qué manera está sucediendo esto. Y que a veces estamos equivocados, ¿eh? Bueno, casi siempre. Casi siempre. Bueno. O por lo menos podríamos tener otras explicaciones. Yeah. No es la única. Esa es la gran clave, ¿me entiendes? La PNL afirma que la forma en la que recordamos y pensamos es casi más importante que el contenido de lo que pensamos y recordamos. Yo estoy de esto totalmente de acuerdo, porque ¿Nos lo explicas? A ver, esto lo hemos comprobado, claro. Vamos a ver, nosotros si recordamos cualquier circunstancia de nuestra vida, recordamos por lo que sucedió y después lo recordamos de nuevo, como piensa el cerebro, con imágenes, y esas imágenes pueden ser oscuras, grandes, o luminosas, pequeñas, pueden ser cercanas, pueden ser distantes. Es decir, es como una cámara. Una cámara, tú puedes tener distintos puntos de vista, distintos enfoques de una situación. Le haces un fundido, la pones totalmente en contraste, y eso hace que eso tenga un impacto emocional diferente, que si eso lo pones lejano, lo pones muy nítido. Es así de claro. ¿Y podemos variar adrede intencionalmente la forma en la que recordamos algo? Bueno. ¿Y eso afectará de alguna manera a nuestra vida? A ver, ¿puedes recordar esta mañana el desayuno? Sí. Oye, ¿y cómo lo recuerdas? Y te lo digo de verdad, y hacemos una prueba para que todos los oyentes también puedan hacerlo. Venga, Gustavo, que lo hagan en casa también. Claro. ¿Cómo recuerdas el desayuno de esta mañana, Sergio? ¿En qué sentido te tengo que responder, Gustavo? Imágenes, sonidos, sensaciones. Imágenes y gusto. ¿Y tú te ves a ti mismo desayunando o ves tu desayuno? Veo mi desayuno. Bien, entonces ahí empezamos a decir, la persona está recordando asociada porque ve las cosas tal cual las vio en su momento. Pero otras veces, si tú recuerdas el desayuno de hace una semana, ¿cómo lo recuerdas? Pues, a ver, del sábado pasado no me acuerdo. Bueno, el domingo también. No desayunaste, Sergio. Hice ayuno aquel día, Gustavo. Bueno, fíjate, otra forma de recordar es cuando uno está viendo una película o ve una foto. Sí. Se ve a sí mismo desayunando, por ejemplo. Entonces, estas son dos formas distintas, y eso ya marca una evaluación emocional.
Vamos a ver, teníamos que hablar de los 3 cerebros. Nosotros sabéis todos que tenemos 3 cerebros. Un cerebro puramente instintivo, producto de la evolución, que está todavía presente en el tronco cerebral. El reptiliano, ¿no? El reptiliano que le llaman, exactamente. Después, en la medida en que esos reptiles fueron evolucionando y comenzaron a ser mamíferos y empiezan a procrear dentro del cuerpo, aparece el cerebro emocional. El cerebro emocional, que hoy en día con inteligencia emocional sabemos la importancia que tiene para cualquier aspecto de nuestra vida. Y por último, el desarrollo de la parte racional, sobre todo lingüística, que hemos desarrollado 2 especies en la Tierra, los seres humanos y los delfines. Somos los únicos que tenemos un desarrollo. Qué bueno eso. Sí. Qué bueno. Los únicos por eso hay tanta importancia en el estudio del lenguaje de los delfines, para entender mejor nuestro cerebro. Es bueno, curioso. Se me ocurre, Gustavo, atendiendo a lo que usted preguntaba sobre cómo recordamos, por ejemplo, el desayuno de hace una semana, que muchas veces, no sé si tiene algo que ver o no con el tema que estamos planteando, pero muchas veces nuestros recuerdos de la infancia quizá no son recuerdos reales, sino son recuerdos de aquellas imágenes, fotografías, vídeos que tenemos de cuando éramos pequeños. Y quizá no tienen nada que ver con lo que vivimos. Te cuento un secreto, Carla, pero no se lo digas a nadie. Bien, no nos escucha nadie ahora. El 90% de nuestros recuerdos son construidos, no son reales. Bueno, ¿quién era el que decía, nadie tiene el pasado que esperaba? Qué bueno eso. Y el futuro ya no es lo que era, decía otro. Qué bueno, qué bueno. Pero esto es verdad, esto lo comprobó, hay mucha historia, pero el primero que lo comprobó fue Piaget. Piaget fue el primero que empezó a darse cuenta de que los recuerdos están construidos justamente como acabas de decir tú. Una cosa es lo que yo he vivido, yo tengo recuerdos de mi infancia, recuerdos reales de viéndome a mí mismo, viendo las cosas, escuchando, sintiendo, pero después, claro, te han contado cosas, y aquella vez que te caíste, y cuando tu padre te tenía en brazos y te cuentan montones de historias que al final va construyendo digamos como una red de soporte a través de la cual tú te explicas la vida. Y la pregunta, Gustavo, yo creo que entonces es, ¿de qué manera podemos cambiar la manera en la que recordamos nuestro pasado para explicárnoslo de una manera o de otra y que eso afecte a nuestro presente? O ya se queda así para siempre. Es decir, lo de estar asociado o disociado con mi desayuno. Vivimos en la mentira absoluta. Vamos, a ver, me habéis traído aquí para que os desvele la verdad de la vida. Pero bueno, a veces vivir engañado está bien. No, por supuesto. ¿No? Oye, ¿cómo que a veces? Vivimos engañados toda la vida. Bueno, siempre. Bueno, pero si nos pasamos, nos basamos un poquito en el modelo de la física cuántica, te das cuenta que la realidad es algo que tú fabricas todos los días a través de darle sentido a las cosas, y únicamente le das sentido en base a tus tomas de conciencia, en base a tu experiencia. Por eso hay un entramado que nosotros en PNL le llamamos los niveles lógicos, producto de un trabajo de Gregory Bateson, que decía, todo comportamiento está basado en tus experiencias y capacidades. Esas experiencias y capacidades están basadas en lo que tú crees, en tus creencias. Hay una frase antigua que dice, si tú crees que puedes, es verdad, y si tú crees que no puedes, también es verdad. Quiere decir que las creencias están soportando nuestras capacidades. Esto ya es inconsciente, ¿eh? Después están los valores, las cosas que tú valoras en la vida. Entonces le das importancia a una cosa u otra según esos parámetros absolutamente personales. En tu familia, tus creencias políticas, religiosas, lo que es la humanidad, lo que es el mundo, lo que es Dios, todo eso son creencias con las cuales estar sin darte cuenta evaluando lo que vives. Un poquito más profundo está la identidad, o sea, ¿quién crees que eres tú? Pero ¿quién crees no desde una idea puramente teórica? Esto casi nunca nos preguntamos. Profundizarse en esto es un tema de filosofía. No, es en tu vida cotidiana. ¿Cuál es tu identificación que haces? Cuando dices yo soy, ¿qué dices? Cuando dices yo soy periodista, por ejemplo, ¿qué hay detrás de ser periodista? Y por último estaría la parte transpersonal, digamos por último en el sentido lo más profundo. Lo transpersonal es aquello que te hace sentir conectado con, por ejemplo, un sistema. Esto es psicología sistémica. Tú formas parte de un sistema que es la familia, te puedes sentir integrante de un sistema que es el trabajo, o integrante de un sistema mucho mayor que puede ser la humanidad, por ejemplo. Entonces, según sean todos estos pensamientos, así son tus comportamientos. Imagínate la cantidad de cosas que se pueden cambiar en este proceso, porque la mayor parte de ellas no son experiencias reales, nos las han contado y nos las hemos creído. Entonces, ¿qué es lo que te cuento lo más rápido, lo más gordo que hicieron Bandler y Grinder? Primero, modelaron a buenos comunicadores.
Nos hemos quedado a medias con el modelado del desayuno de Sergio, pero vamos a dejarlo para otro día. Pero fíjate que lo que lograron fueron descubrir lo que hacía Virginia Satir en un primer momento de cómo se comunicaba. Esta mujer era una verdadera maga, le decían, porque cambiaba a la gente, la gran impulsora de la terapia sistémica. Pero fíjate que lo que lograron fueron descubrir lo que hacía Virginia Satir en un primer momento de cómo se comunicaba. Esta mujer era una verdadera maga, le decían, porque cambiaba a la gente, la gran impulsora de la terapia sistémica. Por ejemplo, hoy en día si un niño recién nacido está enfermo y se enferma constantemente, pues después de 2 o 3 veces que van al médico, el médico le dice: oiga señora, ¿y cómo está la relación con su marido? Porque a lo mejor el niño no es más que una válvula de seguridad que está demostrando los problemas que hay en el sistema, en la familia, ¿no? El efecto mariposa. Exactamente, el efecto mariposa, muy bien. Pues entonces, una vez que descubren esto, cómo se comunicaban esta gente, después se dieron cuenta de que, esto les valió en el año 1975, cuando publicaron el primer libro de PNL, se llama La estructura de la magia, les valió un reconocimiento académico enorme para ellos. Y siguieron investigando y descubrieron que esta gente, sin saberlo, cambiaba de postura, se movía de distintas maneras, hacía preguntas que no eran normales, vamos a decir, dentro de la línea que llevaba, y empezaron a descubrir esto, que los seres humanos pensamos en imágenes, en palabras, sonidos, en sensaciones, y ese es el código del cerebro. Y fijaros ambos, Carla, Sergio, sí, que muchas veces las palabras que nosotros decimos no es lo mismo que lo que pensamos, y ahí vienen muchas contradicciones en nuestra vida. Pongamos algo muy sencillo por el tiempo que tenemos. Te voy a pedir, Carlas, que no pienses en lo que yo voy a decir. Y tú tampoco, Sergio, ¿eh? Bien, ni los escuchantes tampoco. Tampoco. No penséis en un caballo blanco pastando por un prado verde lleno de margaritas. Es imposible. Es imposible. Claro. Bien, pero ¿sabéis por qué? Porque el cerebro necesita representarse las cosas para poder tomar acciones. Y representarse es a través de las imágenes, a través de los sonidos, de las sensaciones táctiles, olfativas, gustativas, los 5 sentidos. Pero fíjate, la palabra no tiene representación mental, por lo tanto no es posible no pensar. A ver, llévatelo esto a la práctica cotidiana. No quiero fumar. Y lo que estás pensando es en fumar. No quiero discutir con Pepe, porque yo me voy a encontrar con Pepe ahora dentro de un rato, pero no quiero discutir con él. Y en tu cabeza lo que está pensando es discutir con Pepe. ¿Entiendes? Esta es una de las grandes cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta para dirigir nuestra vida. ¿Qué cerebro más complicado tenemos los humanos y los delfines? Y lo que no te imaginas. Fíjate que Bandler, después de ya unos cuantos años, escribió un libro con un título muy curioso. Dice: use su cabeza para variar. Puntos suspensivos para variar. Es decir, que ¿quién conduce tu cabeza?, decía él. Y ahí es donde cada uno de nosotros nos comemos el coco de una manera determinada. Entonces, cuando uno entiende un poquito de cómo funciona ese programa neurológico que usamos para pensar, ahí es donde podemos decir: quiere decir que esto lo puedo hacer de esta forma, y esto lo puedo hacer de tal otra. Entonces empiezas a ampliar tus opciones de vida, en definitiva, tu capacidad de elegir tu respuesta, no quedarte con la respuesta condicionada. Ya ven nuestros escuchantes, ese concepto abstracto del principio, de las 10 y unos minutos, el PNL, ya tiene explicación. Gustavo Bertolotto, muchas gracias por acompañarnos en directo ahí en los estudios de Prado del Rey. Ha sido un placer. Ha sido un placer enorme también para mí. Buenos días. Y Sergio Fernández, muchas gracias a ti también por hacernos pensar en positivo durante todo este verano, y pensaremos mucho en ti para hacerlo constantemente, que ya sabes que a veces es difícil. Gracias, Carlas. Ya saben nuestros escuchantes que pueden seguir con optimismo visitando el blog de Sergio, pensamientopositivo.org. Este programa está patrocinado por el Instituto Pensamiento Positivo, formación en desarrollo personal y profesional. Los seminarios Vivir sin Jefe, Vivir con Abundancia o el Máster de Emprendedores te facilitan los sistemas y las claves prácticas para que puedas conducir tu vida al siguiente nivel. Accede a cientos de artículos y vídeos gratuitos y a toda la información sobre nuestros sistemas formativos en pensamientopositivo.org.